¿Alguna vez has visto un coche tan hermoso, tan adelantado a su tiempo que te preguntaste cómo es posible que haya fracasado en las ventas? Hoy vamos a descubrir juntos algunos de los clásicos americanos más impresionantes, más elegantes y al mismo tiempo más injustamente olvidados de su época. Modelos que tenían todo para convertirse en leyenda, pero que el mercado, las circunstancias o la mala suerte terminaron sepultando. Esta es una historia de belleza, de audacia y de injusticia automotriz. Ahora sí, abróchate el cinturón. Vamos a descubrir los clásicos más hermosos que el mundo olvidó, pero que tú y yo estamos a punto de recuperar. 1955 a 1957 Ford Thunderbird. Cuando uno lo contempla con su silueta larga, su mirada frontal poderosa y la elegancia casi teatral de los años 50, es fácil creer que estamos diante de uno de los grandes triunfos del diseño estadounidense. Sin embargo, detrás de esa presencia impecable se esconde una historia marcada por decisiones arriesgadas, expectativas frustradas y un destino que no hizo justicia a su belleza. Este Thunderbird no fracasó por falta de encanto, sino precisamente porque su encanto ya no coincidía con lo que la gente esperaba de él. La primera generación había conquistado al público con una propuesta clara: un coche pequeño, deportivo, ágil y emocional, pensado para quemar asfalto con estilo. Pero Ford, convencida de que podía ampliar su mercado, transformó al Thunderbird en un coupé más grande, más pesado y más orientado al confort. En esa transición, perdió la ligereza que definía su carácter y se alejó del público que lo había elevado a símbolo cultural. Lo que debía ser una evolución natural, terminó convirtiéndose en un cambio de identidad que generó confusión. No era lo suficientemente deportivo para competir con los europeos, ni lo bastante aristocrático para enfrentar a los grandes modelos de lujo que dominaban la década. El contexto también juega un papel decisivo. A finales de los años 50, el consumidor estadounidense buscaba experiencias y sensaciones, no solo apariencia. Y aunque el Thunderbird de esta generación era visualmente armonioso, su conducción revelaba un comportamiento más sereno que emocionante. Varios propietarios de la época comentaban que, aunque el V8 ofrecía potencia, la respuesta al acelerador no transmitía aquella chispa que su diseño prometía. Era un coche para deslizar suavemente en carretera, no para acelerar el pulso. En el mercado actual, dependiendo del estado y del nivel de restauración, un ejemplar bien conservado puede superar los $45,000, mientras que unidades restauradas con precisión alcanzan cifras mucho más elevadas. 1957 a 1958. Cadillac Eldorado Brougham. Muchos expertos lo consideran el Cadillac más hermoso y lujoso de toda la década, una creación que buscaba elevar el estándar del automóvil americano a niveles inéditos. Sin embargo, esa ambición desmedida terminó convirtiéndolo en uno de los mayores fracasos comerciales de su época, una paradoja que lo hace aún más interesante. La filosofía por detrás del Eldorado Brougham era simple: una teoría: fabricar el coche estadounidense definitivo, un símbolo absoluto de estatus y refinamiento. Cadillac decidió que no habría límites, ni en materiales, ni en tecnología, ni en mano de obra. Cada unidad se ensamblaba prácticamente a mano, con una atención al detalle que rozaba la obsesión. Pero esa perfección tenía un precio tan alto que el mercado simplemente no lo aceptó. El Eldorado Brougham costaba más que un Rolls-Royce Silver Cloud, algo que resultaba inconcebible para muchos compradores de la época, que veían el lujo europeo como la referencia máxima. Aunque Cadillac pretendía demostrar que Estados Unidos podría superar a cualquier marca del viejo continente, el público no estaba dispuesto a pagar una suma tan extraordinaria por un coche que, al fin y al cabo, seguía siendo percibido como un producto americano. El resultado fue contundente: apenas 704 unidades producidas entre los 2 años. Con el tiempo surgieron relatos que confirmaban que su tecnología adelantada también generaba complicaciones. La suspensión neumática, uno de sus grandes orgullos, presentaba fallos frecuentes, y el mantenimiento era tan caro como su precio inicial. Es como si el Eldorado Brougham hubiera nacido demasiado sofisticado para el mundo real, una joya cuyo esplendor superaba la capacidad de uso cotidiano. Y quizá por eso su historia resulta tan cautivadora hoy. Representa un sueño llevado al extremo, una obra maestra que pagó el precio de adelantarse demasiado a su época. En el mercado actual, todas esas características que provocaron su fracaso se transformaron en virtudes irresistibles para los coleccionistas. Un ejemplar en buen estado supera fácilmente los $150,000.
y las unidades restauradas con precisión absoluta pueden alcanzar cifras mucho mayores. 1957. Chrysler 300C. Este era un automóvil que irradiaba presencia, autoridad y una confianza visual que pocos modelos de su época podían alcanzar. Todo en su diseño transmitía una mezcla de elegancia y fuerza, como si hubiese sido creado para imponerse en cualquier carretera. Sin embargo, la paradoja de su historia es que, a pesar de su calidad excepcional, terminó convirtiéndose en una de las víctimas más notorias de circunstancias externas, que nada tenían que ver con su verdadero valor. En su interior latía un motor Hemi V8 de 392 pulgadas cúbicas, una mecánica capaz de ofrecer un rendimiento que superaba ampliamente al de muchos competidores estadounidenses. Para numerosos conductores, ponerse al volante era experimentar de primera mano lo que significaba el máximo esplendor de la ingeniería automotriz norteamericana. Pero el rumbo de su historia tomó un giro desfavorable. En aquellos años, Chrysler atravesaba una etapa complicada, marcada por problemas de calidad que deterioraron gravemente su reputación. Aunque el 300C era un modelo sobresaliente, muchos compradores comenzaron a desconfiar de la marca y evitaron sus vehículos sin detenerse a analizar sus características individuales. El problema no estaba en el coche, sino en la imagen corporativa que lo acompañaba. Esta percepción negativa terminó ahogando sus ventas y lo convirtió en un ejemplo de cómo un gran automóvil puede quedar injustamente relegado por errores ajenos a su propia excelencia. Existe un aspecto que profundiza aún más esta narrativa. Ingenieros y especialistas de la época coincidían en que el 300C era uno de los automóviles mejor conseguidos del mercado estadounidense, no solo por su potencia, sino también por la suavidad, estabilidad y precisión de su conducción. En el mercado actual de coleccionistas, un 300C bien conservado puede superar los $70,000, y los ejemplares restaurados con esmero alcanzan cifras considerablemente más altas. Y antes de continuar, me gustaría plantearte una pregunta directamente a ti. Entre todos los modelos de los años 50 que fueron relegados por situaciones injustas, ¿cuál crees que merecía un reconocimiento muy superior al que recibió? Déjame en los comentarios. 1962 a 1963. Studebaker, Avanti. La historia de su creación está impregnada de un sentido casi desesperado de renovación. Studebaker, una empresa con una trayectoria larga pero debilitada, buscaba recuperar prestigio y demostrar que aún podía competir con los gigantes de Detroit. Para ello convocó a Raymond Loewy y a su reducido equipo de diseñadores, quienes trabajaron bajo un ritmo frenético, casi heroico, para dar forma a un coche capaz de redefinir la identidad de la marca. La elección de la fibra de vidrio para la carrocería, muy poco habitual en modelos de lujo estadounidenses, permitió líneas imposibles para el acero convencional y otorgó al Avanti un carácter futurista que lo distinguía de inmediato. Sin embargo, pese a su audacia estética y técnica, el Avanti nació en un contexto empresarial insostenible. Studebaker arrastraba graves dificultades financieras, problemas de producción y una infraestructura incapaz de responder a la demanda inicial. Aunque el público mostraba interés, las demoras en la fabricación provocaron frustración y numerosas cancelaciones. El Avanti no fue derrotado por falta de calidad ni por falta de visión, sino por una empresa que se encontraba en plena descomposición y que no podía sostener un proyecto tan ambicioso. Hay un dato especialmente revelador. En pruebas de velocidad realizadas en Bonneville, el Avanti equipado con motores preparados alcanzó cifras superiores a los 270 km por hora, convirtiéndose en uno de los automóviles estadounidenses más rápidos de su época. Su potencial era enorme y su diseño excepcional. Pero todo ese mérito quedó opacado por la caída inevitable de Studebaker. Cuando la compañía cerró su planta principal, el Avanti desapareció con ella, como si ambos compartieran un destino común. Hoy, el Avanti es apreciado como una pieza singular y extremadamente valiosa dentro del coleccionismo. Un ejemplar bien conservado puede superar los $80,000, y las versiones más potentes alcanzan cifras considerablemente mayores. 1971 a 1973, Buick Riviera Boat-Tail. Su diseño es una mezcla de audacia y romanticismo, una reinterpretación moderna de la estética de los años 60, llevada al extremo en pleno inicio de los 70. Basta ver su parte trasera, inspirada en los botes clásicos, para comprender que fue un coche creado para desafiar las reglas y provocar sensaciones intensas.
La historia del Bottail es un ejemplo fascinante de cómo la genialidad puede convertirse en riesgo. Los diseñadores de Buick querían romper con la previsibilidad que se había instalado en buena parte de la industria estadounidense. Apostaron por un automóvil que combinara proporciones musculosas, una cintura muy marcada y una caída posterior que recordaba a los fastbacks europeos y a los coches personalizados que dominaban la cultura de los años 60. El resultado fue una carrocería que parecía moverse incluso cuando estaba detenida. Un perfil que invitaba a imaginar carreteras interminables y puestas de sol anaranjadas. Era un coche que transmitía emoción solo con mirarlo. Sin embargo, esa fuerza estética no fue suficiente para conquistar al consumidor promedio. El Bobtail llegó a un mercado cada vez más conservador, afectado por tensiones económicas, por la crisis del petróleo que se acercaba y por una preferencia creciente por diseños más sobrios. Muchos compradores consideraron su imagen demasiado atrevida, casi excesiva, y esa impresión redujo sus ventas de manera drástica. Lo que hoy celebramos como una obra icónica, en su momento fue visto como un capricho estilístico que se alejaba demasiado de lo habitual. Existe un detalle especialmente revelador. El Bobtail había sido concebido con la intención de modernizar la tradición del Riviera original, pero terminó siendo tan distinto que algunos concesionarios no sabían cómo presentarlo. No había un público claro para él. No era un coche puramente deportivo, ni completamente lujoso ni convencional. Era una pieza singular que cada persona interpretaba de una manera distinta. Precisamente esa ambigüedad, que hoy lo convierte en un objeto de deseo, fue una de las razones de su fracaso comercial. Con el paso del tiempo, su figura dejó de generar desconcierto y pasó a despertar admiración. En el mercado actual, un Riviera Bobtail en buen estado suele superar los $40,000, mientras que ejemplares restaurados con precisión alcanzan cifras considerablemente mayores. 1960 a 1969. Chevrolet Corvair Monza. Mientras muchos fabricantes apostaban por exceso de tamaño y ornamentos, el Corvair Monza se presentaba como una alternativa distinta, moderna y sofisticada. Una propuesta que invitaba a imaginar carreteras sinuosas y un estilo de conducción más íntimo. La característica más singular del Corvair era su configuración mecánica. A diferencia de la mayoría de vehículos estadounidenses, montaba un motor boxer de 6 cilindros refrigerado por aire situado en la parte trasera, una solución inspirada en los deportivos europeos. Sin embargo, todo ese encanto quedó marcado por un episodio que cambió radicalmente su trayectoria. En 1965, Ralph Nader publicó su libro Unsafe at Any Speed, una crítica feroz a las prácticas de seguridad de varios fabricantes, pero con un capítulo devastador dedicado al Corvair. Aunque estudios posteriores demostraron que muchas de las afirmaciones eran exageradas o directamente erróneas, el daño ya estaba hecho. El público comenzó a asociar el modelo con peligro, y la reputación que Chevrolet había construido con esfuerzo se desmoronó de un día para otro. No fue la ingeniería la que destruyó al Corvair Monza, sino la sombra de una campaña mediática que lo dejó sin defensa. Hay un detalle curioso que ayuda a comprender lo injusto de su destino. En 1972, después de múltiples análisis independientes, la propia Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras concluyó que el primer Corvair no presentaba un comportamiento más inseguro que otros vehículos contemporáneos. En otras palabras, el coche era víctima de una percepción pública equivocada y de un momento histórico en el que la industria automotriz enfrentaba un escrutinio creciente. El Monza, con su diseño elegante y su ingeniería poco habitual, terminó siendo el símbolo perfecto de una injusticia industrial. En el mercado de coleccionistas, su valor ha ido creciendo con los años. Un ejemplar en buen estado puede superar los $20,000, mientras que unidades restauradas con fidelidad alcanzan cifras mucho más elevadas. Antes de continuar hacia el próximo automóvil, quisiera preguntarte algo directamente a ti. Entre los modelos injustamente relegados de los años 60, ¿cuál consideras que merecía un reconocimiento mucho mayor del que recibió? Me encantará leer tu opinión en los comentarios. 1971 a 1974, AMC Javelin AMX. Este fue un coche creado para llamar la atención, para dejar claro que American Motors tenía algo más que ofrecer en un mercado dominado por gigantes. Lo impresionante es que, en términos de personalidad, el Javelin AMX no tenía nada que envidiar a sus rivales. Su postura ancha le daba un aspecto amenazador, y las versiones equipadas con motores VI-8
permitían una conducción intensa, de esas que exigían firmeza en las manos y un oído atento al rugido del escape. AMC había logrado algo raro. Un coche que combinaba presencia, carácter y un punto de irreverencia que lo distinguía de otros modelos más convencionales. El AMX no pretendía imitar, pretendía marcar su propio territorio. Sin embargo, la historia suele favorecer a quienes tienen poder, no necesariamente a quienes tienen talento. AMC carecía de los recursos financieros, la infraestructura y el alcance publicitario de Ford o Chevrolet. Aunque el Javelin AMX tenía méritos de sobra, carecía del músculo empresarial para mantenerse competitivo en un mercado feroz. Los concesionarios de AMC no podían sostener campañas publicitarias masivas ni ofrecer promociones atractivas, y la marca entera sufría una presión económica que limitaba cada movimiento. Esa desigualdad terminó empujando al Javelin a un lugar injusto, donde su calidad quedaba eclipsada por el ruido de la competencia. Existe un aspecto especialmente interesante de este modelo. El Javelin AMX se convirtió en el coche oficial de la Policía de Alabama y de otros departamentos estatales, gracias a su capacidad para mantener velocidades altas durante largos periodos y su sorprendente estabilidad. Esto demuestra que, más allá de las cifras de ventas, era un automóvil respetado por quienes necesitaban un rendimiento real. No solo una imagen atractiva para el público, pero ni siquiera ese reconocimiento institucional fue suficiente para salvarlo de un mercado que favorecía a quienes podían invertir fortunas en mantenerse visibles. Hoy, en el mundo del coleccionismo, el Javelin AMX se ha transformado en un tesoro reconocido. Un ejemplar bien conservado puede superar los $40,000, y versiones de alto rendimiento, restauradas con extremo cuidado, alcanzan cifras muy superiores. 1971 a 1975. De Tommaso Pantera. Era un coche que se sentía internacional desde el primer vistazo, una sinfonía entre dos filosofías mecánicas que, juntas, prometían un éxito rotundo. La historia de su nacimiento es tan emocionante como su presencia. Ford, deseosa de competir con los deportivos europeos de élite, vio en Alejandro de Tomaso a un aliado capaz de producir un coche exótico, pero con un corazón sencillo de mantener. El Pantera representaba esa ambición. Un automóvil con proporciones perfectas, líneas tensas, aerodinámica estudiada y una personalidad que evocaba movimiento incluso en reposo. La idea era brillante. El Pantera debía convertirse en la arma secreta de Ford contra Ferrari, Maserati y Lamborghini. Un golpe estratégico que mostrara al mundo que Estados Unidos podía brillar en el terreno más exclusivo del automovilismo. Pero la realidad fue mucho menos indulgente. Aunque el diseño era impecable, la calidad de construcción inicial dejó mucho que desear. Paneles desalineados, sistemas eléctricos inestables, refrigeración insuficiente y problemas de acabamiento generaron una reputación problemática desde los primeros lotes. Los compradores que esperaban un deportivo refinado se encontraban con un coche que, pese a su potencia impresionante, exigía paciencia y tolerancia. Esa fragilidad mecánica afectó su imagen de forma inmediata, especialmente en un segmento en el que la perfección era una expectativa, no un lujo. A esto se sumó un golpe aún más duro. A mediados de los años 70, Ford decidió abandonar progresivamente el proyecto, asfixiado por tensiones económicas y por la necesidad de concentrarse en modelos más rentables. Sin el apoyo corporativo, el Pantera quedó expuesto, dependiendo de una estructura industrial pequeña y limitada. Su potencia seguía siendo extraordinaria, su diseño seguía siendo magnético, pero su futuro comercial se tornó frágil. Hoy, el Pantera es un icono del coleccionismo, apreciado por quienes entienden que su personalidad combina belleza, potencia y una historia llena de altibajos. Un ejemplar bien conservado supera fácilmente los $120,000, y unidades restauradas o equipadas con especificaciones especiales pueden alcanzar cifras mucho mayores. 1970 a 1974. Plymouth Barracuda. Este es uno de esos automóviles que, al aparecer frente a nosotros, provocan un impacto inmediato, casi visceral. En especial las versiones de 1970 y 1971, consideradas por muchos aficionados como algunas de las formas más bellas que jamás surgieron del mundo de los muscle cars. El Barracuda llegó al mercado con un retraso que le costó caro. Ford y Chevrolet ya habían consolidado un dominio férreo con el Mustang y el Camaro, modelos que llevaban años capturando la imaginación del público. Cuando el nuevo Barracuda apareció,
Por más seductor que fuera, el terreno ya estaba ocupado. Plymouth había creado un coche excepcional, pero lo había hecho demasiado tarde para competir de igual a igual. A esto se sumó un golpe aún más devastador: la crisis del petróleo de 1973. En un instante, los muscle cars se transformaron de símbolos de libertad en objetos considerados irresponsables por su consumo elevado. Las nuevas regulaciones, los precios del combustible y el cambio de mentalidad del público asfixiaron el segmento. Aunque el Barracuda tenía líneas que parecían destinadas a la eternidad, el mercado se volvió de espaldas. Las ventas cayeron, los catálogos se adelgazaron y poco a poco, un coche que merecía brillar terminó apagándose antes de demostrar todo lo que podía llegar a ser. Hay un detalle particularmente revelador que ilustra su injusticia. Las versiones equipadas con motores como el legendario Hemi 426 o el 440 Six-Pack eran máquinas capaces de ofrecer un rendimiento que rozaba lo absurdo. Su aceleración, su sonido y su comportamiento en línea recta lo convertían en un desafío vivo para cualquier competidor. Sin embargo, incluso estos modelos excepcionales no pudieron escapar al golpe económico y cultural, que terminó reescribiendo el destino de toda una generación de vehículos. Hoy, el Barracuda ha recuperado el prestigio que tuvo que haber poseído desde el principio. Un ejemplar en buen estado puede superar los $90,000, mientras que las unidades más potentes y más escasas alcanzan cifras que sobrepasan los $200,000. Y antes de pasar al siguiente modelo, me gustaría preguntarte algo muy concreto. Entre todos los coches injustamente olvidados o subestimados de los años 70, ¿cuál consideras que merecía un destino completamente diferente? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. 1981 a 1983. DeLorean DMC-12. Sus líneas rectas de inspiración futurista, la carrocería de acero inoxidable y las puertas de ala de gaviota construyen una presencia visual que parece más cercana a una nave experimental que a un vehículo convencional. Fue concebido no solo como un coche, sino como un símbolo, una declaración audaz de cómo debería ser o futuro del automovilismo. Sin embargo, su historia real estuvo llena de obstáculos, errores y desencantos que lo condenaron comercialmente antes de que el cine lo transformara en una leyenda cultural. La idea del DMC-12 nació del sueño de John DeLorean, un visionario decidido a romper con los moldes de Detroit. Su objetivo era crear un coche seguro, duradero, distinto de todo lo existente y capaz de redefinir la relación entre fabricante y consumidor. El diseño de Giorgetto Giugiaro elevó esa ambición a un nivel extraordinario. Proporciones bajas, superficies metálicas sin pintura, un aspecto que evocaba velocidad incluso en reposo. Pero aunque el exterior prometía perfección, el interior escondía una realidad más compleja. El motor V6 desarrollado en conjunto por Peugeot, Renault y Volvo producía un rendimiento decepcionante para un deportivo, y los primeros lotes sufrían problemas de ensamblaje, fallos eléctricos y ajustes deficientes. El contraste entre apariencia y funcionamiento castigó severamente su imagen. Además, el precio era demasiado alto para lo que ofrecía. El DMC-12 costaba más que muchos deportivos de prestigio que entregaban prestaciones muy superiores. La empresa, presionada por costos crecientes y una economía desfavorable, enfrentó dificultades financieras graves. Y cuando la fábrica en Irlanda comenzó a tambalear, los problemas de calidad se multiplicaron, alimentando una reputación difícil de revertir. En apenas 2 años, el proyecto que debía ser la coronación de una visión terminó desmoronándose por completo. Hoy, el DMC-12 vive una segunda vida. Los ejemplares bien conservados superan los $60,000 y las unidades restauradas con extrema precisión alcanzan cifras aún mayores. Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los clásicos americanos más hermosos, más audaces y más injustamente olvidados de su época. Coches que tenían personalidad, diseño, alma, pero que, por decisiones equivocadas, contextos difíciles o simples caprichos del mercado, quedaron relegados mucho antes de lo que merecían. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Tu opinión es fundamental para mantener viva la memoria de estos automóviles. Dime en los comentarios, ¿cuál de todos estos modelos crees que fue el más injusticiado? ¿Cuál te gustaría ver renacer hoy? Tu respuesta no solo enriquece el vídeo, sino que ayuda a que esta comunidad de apasionados por los clásicos siga creciendo. Antes de irte, te invito a continuar esta experiencia con otro contenido que sé que te va a encantar.
haz clic en nuestro vídeo sobre los coches más hermosos de los años 70. Te aseguro que vas a quedarte con la boca abierta. Nos vemos allí.